Semana a semana estamos viendo en los telediarios avances sobre lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. Una de las últimas noticias que hemos tenido este verano ha sido la muerte / asesinato, o desde luego el accidente aéreo, del que era jefe del grupo Wagner, del grupo de mercenarios ruso, Prigozhin. Este accidente tuvo lugar el 23 de agosto y él ya nos sonaba un poco del motín que ocurrió el 23 de julio en Rostov, cuando los mercenarios del grupo Wagner, que ahora veremos un poco lo que son, decidieron darse media vuelta y en vez de ir hacia Ucrania, subieron hacia Moscú. Entonces, este grupo ha entrado en el ideario popular o en nuestra vida recientemente, pero no sabemos mucho de él. Sabemos que opera algo en África, a lo mejor en algunos sitios en Oriente Medio, pero no sabemos mucho más. Entonces hoy Alfonso pues nos va a contar un poco cuándo nació este grupo y en qué consiste exactamente. Pues Nico, inauguramos la Torre del Faro con un tema desde luego bastante tenebroso, ¿no? Porque el grupo Wagner, pues como has dicho, es un grupo de mercenarios que está al servicio de Rusia, pero ahora veremos porque no son mercenarios al uso, pero desde luego lo que son responsables es de grandísima parte de las atrocidades que se han cometido en Ucrania, de las atrocidades que se han cometido en muchos otros sitios del mundo y que solo ahora empezamos a conocerlas porque se han vuelto famosos por la guerra a Ucrania. Pero como veremos, Wagner lleva operando al servicio de los intereses políticos de Rusia desde 2012-2013 y en varios escenarios del mundo, desde Oriente Medio a Centroáfrica a Sudamérica. Están también en Venezuela. Entonces vamos a repasar, si te parece, un poco cuál es la historia de Wagner, sus actividades, su forma de operar, porque no tiene mucho sentido comentar las noticias porque es que no se sabe nada, ¿no? Todo esto está envuelto en una nube tal de desinformación, de secretismo, de las mafias rusas, de las luchas de poder rusas, que decir si Prigozhin está vivo o muerto, si fue él, si fue Rusia quien lo mató, si fue Ucrania, pues es hablar por hablar, ¿no? Pero de lo que sí podemos hablar un poco es de la trayectoria del grupo Wagner. Claro, porque una de las preguntas que a mí más me surgen cuando hablamos del grupo Wagner es ¿por qué tiene la necesidad de un Estado? A lo mejor es una pregunta un tanto inocente, pero ¿por qué tiene la necesidad un Estado de contratar a un grupo de mercenarios cuando puede usar a sus grupos de operaciones especiales o a parte de sus fuerzas armadas, tanto en Ucrania como en otros lados? Pues no es para nada una pregunta mala, es una muy buena pregunta y Wagner además, como veremos al final del episodio, responde a una estrategia de Rusia para evitar las sanciones que iban a venir de la guerra a Ucrania. Y esto lo veremos un poco al final cuando expliquemos todo el recorrido. La razón por la que se utiliza Wagner es porque, fíjate, el Wall Street Journal entrevistó a un ex dirigente de Wagner que se había dado a la fuga y tal, y dijo: Wagner es un instrumento de guerra no convencional para poder negar responsabilidades y participación. Entonces, Rusia, a través de Wagner, a través de este grupo de mercenarios, puede operar en muchísimos sitios casi de forma cubierta, ¿no? Porque aunque se sepa que es Rusia la que está detrás, no son tropas rusas del ejército ruso, en el sentido de que son tropas Wagner, ¿no? Opera y puede negar la responsabilidad, puede negar la intervención, puede negar la participación en distintos tipos de conflictos. Entonces, Wagner en esto hay que decir que no es un grupo mercenario privado. Hay muchísimas compañías de seguridad en el mundo que son verdaderos mercenarios, que actúan al servicio de países como fuerzas especiales a veces, pero también de compañías y tal. Wagner es una extensión del Estado ruso, ¿no? Aunque en los medios se le llame compañía de seguridad, private military company, paramilitares, tal, es una extensión del Estado ruso. Está integrado al Estado ruso y sirve a los intereses del Estado ruso. Entonces no es un grupo mercenario privado que se puede contratar ni vender a otros países, ¿sabes? No se vende al mejor postor. Es una subcontrata del ejército, la inteligencia y el servicio de exterior rusos. Y has dicho que nació en 2012-2013, ¿y a raíz de qué o qué es lo que causó esto? Pues exactamente no se sabe muy bien cuándo nace, se sabe cuándo empieza a operar en el terreno, ¿no? Y la primera vez que se ven tropas Wagner, que luego, son unas tropas que no tienen una identificación, que son lo que se llaman tropas no uniformadas, no sirven a ningún en el batallón de ningún ejército, bajo el pendón de ningún ejército, luego se sabe que son Wagner. Es en 2013-2014 cuando empieza la invasión de Crimea y empieza a desgajarse en Ucrania una parte que es prorrusa en el Donbass y luego la parte proeuropea, que era la parte occidental, ¿no? Pero en el Donbass en 2013-2014 empiezan a aparecer soldados que más tarde se identificará como soldados Wagner, ¿no? Miembros de Wagner. Entonces, antes de meternos en un poco estos orígenes y tal, simplemente decir, Prigozhin, que es su jefe, que es el que protagonizó el motín del 23 de junio, que durante mucho tiempo se pensó que había sido el gran momento de jaque a Putin y que ahora, ha volado en pedazos porque le han bajado el avión. ¿Cuál es la importancia de Prigozhin? ¿De dónde sale Prigozhin? Bueno, pues
Se está diciendo muchísimo entre los que saben muchísimo de Rusia, iba a decir los sovietólogos, ¿no? Pero ya no son sovietólogos, aunque casi. Pero los que investigan mucho Rusia y el sistema político en Rusia dicen que la importancia de Prigozhin está muy sobrevalorada, que Prigozhin es simplemente la cabeza del grupo militar y que simplemente ha sido un adversario más de Putin, pero que él no es una figura relevante en sí. Simplemente por saber un poco la historia de Prigozhin, a quien han llamado el chef de Putin. Prigozhin fue un señor que salió de la cárcel en San Petersburgo antes de lo que le correspondía por distintos crímenes urbanos de distintas mafias en San Petersburgo, y si salió de la cárcel antes es porque tenía algún tipo de contrato con Putin, que en ese momento era el teniente alcalde de San Petersburgo, ¿no? Entonces él tenía unas empresas de catering que Putin empezaba a utilizar para los eventos municipales, que esas empresas de catering luego saltaron a cosas de defensa y tal. Y así fue como Prigozhin fue subiendo, y a través de favores, de corrupción, de lavado de dinero, de empresas pantalla y tal, de repente se hizo con el control de Wagner de una forma muy turbia, pero, insisto, no importante a la historia de Wagner. Este es simplemente un señor que tenía mucho poder porque se había acabado convirtiendo en la cabeza de este instrumento y que en una de esas pensó que era más importante lo que era y al final, Putin ha acabado con él. En teoría. En teoría, yo creo que sí. Pero por empezar con los orígenes de Wagner, entonces, como decimos, empieza a haber soldados sin uniforme, Little Green Men in Uniform, los llaman, ¿no? Pequeños soldados en uniforme verde, sin insignia de ningún país, en 2014. Entonces, el Donbass, nos vemos que es esta región esta región de Ucrania, que está en la parte oriental, y ahí es donde había muchísimas milicias de origen ucraniano, milicias prorrusas de origen ucraniano. Y entonces en 2013-2014 de repente todas estas milicias, que son muchísimas y que muchas de ellas están lideradas por ucranianos prorrusos, empiezan a desaparecer. Y entonces todas esas milicias empiezan a desaparecer y las empieza a reemplazar este grupo que se llama Grupo Wagner, que en ese momento lo lidera un señor que también acaba de morir en el accidente aéreo, que se llama Dmitry Utkin, y a quien en los círculos del Kremlin se llamaba Wagner, por su obsesión con el compositor alemán y sus querencias neonazis. Si veis una fotografía de él, es un señor que tiene unas S de la SS tatuadas aquí en el cuello y tal, un obsesionado de los nazis, es el que aparece al frente de este pequeño grupo de soldados, a quien se llama Wagner porque lo lidera al que llamaban Wagner. Entonces, ¿qué es lo curioso que sucede? ¿Por qué desaparecen todas estas milicias prorrusas que había en el Donbass, en el este de Ucrania? ¿Por qué las empieza a reemplazar Wagner? ¿Qué sentido tiene, no? Si eran milicias antiucranianas y prorrusas, los rusos las tomarían como aliados, ¿no? ¿Por qué se empieza a usar Wagner para reemplazarlas? Bueno, pues porque eran incontrolables. Había demasiados. Entonces Wagner lo que empieza a hacer es matar a los líderes de este alzamiento en la Ucrania del Este y reemplaza a los revolucionarios prorrusos que hay, ¿no? ¿Qué significa todo este lío? Bueno, pues lo que significa, lo que simboliza, es que este grupo Wagner empieza a ser un brazo armado y sutil que favorece las operaciones políticas de Rusia. Rusia quería que hubiera una revolución prorrusa en el este de Ucrania, que hubiera separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Lo que pasa es que los quería controlar. Lo que no quería es que hubiera 200 milicias, cada una de su padre y de su madre, por muy prorrusas que fueran. Entonces lo que hace es, a través de Wagner, se involucra en el Donbass y empieza a ejecutar estos cabecillas para reemplazarlos ellos. Entonces, si miramos en la hemeroteca y tal, Putin siempre dijo que nunca ha habido ni habrá soldados rusos en el este de Ucrania, ni preparadores ni entrenadores, son todos locales, no tenemos nada que ver. Lo que eran soldados Wagner, que se habían involucrado en estas milicias y las habían convertido en suyas. ¿Y esto se sabía en ese momento, cuando estaba ocurriendo? ¿O estaba todo bastante oculto? Esto se ha sabido más a posteriori, ¿no? Todos estos, en el 2013-2014, lo que se veía era una miríada de distintas milicias que se mataban los líderes unos a otros, y solo hasta mucho tiempo después, cuando ha empezado a surgir mucho más la tensión en Ucrania y se han empezado a analizar cuáles son las tácticas de Rusia, se ha empezado a ver que todos esos asesinatos entre líderes de distintas milicias no eran casuales ni eran luchas de poder por ver quién controlaba la milicia, no, era el grupo armado del Estado ruso, Wagner, el que se estaba involucrando en esa lucha y reemplazando a las milicias para poderlas tener bajo control, en el sentido de capitalizar el movimiento prorruso en el Donbass. Esto, como digo, es 2013-2014, mientras está sucediendo la anexión de Crimea, ¿no? Que eso sí es bajo el ejército oficial de Rusia. Vale, y además de en Crimea, ¿en qué otros sitios hemos visto que se ha utilizado este grupo? Pues esta es la cosa. En el Donbass, como digo, 2013-2014 no se sabe todavía qué es Wagner, y la gran aparición internacional de Wagner es en el 2015 en la guerra civil siria, entre Bashar al-Assad, los insurgentes que habían surgido en la revolución en Siria en 2011-2012, que querían tumbar a Bashar al-Assad y que estaban apoyados por los americanos, y el Estado Islámico ISIS de por medio.
Entonces, como hemos visto, en el Donbass el propósito de Wagner es ayudar a los objetivos políticos de Rusia sin que Rusia tenga esté directamente involucrada. Y en Siria va a ser exactamente lo mismo. Siria es uno de los aliados más importantes de Rusia a nivel geopolítico. Es un baluarte en Oriente Medio, una región donde Estados Unidos había aumentado muchísimo su presencia a raíz de la guerra de Irak, y sobre todo es el país que tiene un puerto, una base naval, que es propiedad de Rusia, en la ciudad de Tartus. Entonces es ese puerto de aguas calientes rusas en el Mediterráneo. Era fundamental para Rusia que el régimen de Bashar al-Assad no cayera, pues si caía iba a perder todas estas ventajas que tenía, ¿no? Entonces las instrucciones a los miembros Wagner es proteger el régimen de Bashar al-Assad de todos sus enemigos, es decir, tanto de la insurgencia apoyada por Estados Unidos, como de las fuerzas kurdas, como del ISIS. Entonces, durante mucho tiempo, Wagner empezó a surgir un poco en el escenario más mediático, porque también se hizo famoso por sus combates con el ISIS, ¿no? Y de hecho, si lo veis en internet, lo buscáis en Google Images, una de las insignias famosas de Wagner es una medalla negra con una calavera, con unas tibias cruzadas, o sea, casi como de pirata, y alrededor el emblema lo que pone es ISIS Killer, ¿no? Matadores de ISIS. Porque las facciones que estaban peleando en Siria estaban los rusos a favor del dictador que estaba ahí en ese momento y estaban en contra de los que se alzaban apoyados por Estados Unidos, y por ahí metido estaba ISIS también. ISIS estaba en medio en guerra contra todos, porque el Estado Islámico, que un día podemos hacer un episodio también del Estado Islámico, surgió un poco como en respuesta a este desorden, casi como una tercera vía, ¿no? Bashar al-Assad quería mantener su régimen, los insurgentes querían tumbarlo, y el Estado Islámico lo que aprovechó era el desorden que imperaba en Siria y también en Irak, que Irak estaba recién invadido, para surgir con esta idea de crear un califato, ¿no? Un Estado Islámico. Entonces Wagner, como quería apoyar el régimen de Bashar al-Assad, luchaba tanto contra ISIS como contra los insurgentes. Además se hizo muy famosa un vídeo que distribuyeron de cómo torturaban en directo a un soldado de ISIS al que habían capturado. En Siria es también donde Wagner empieza a ser conocido por una crueldad desmedida, que graban también las torturas, se divierten con ellas y tal. Pero la cosa es que en Siria Wagner empieza a trazar una estrategia que a Rusia le viene muy bien. Porque ¿cómo ayudan a Bashar al-Assad? Bueno, aparte de que le ayuden con su poder militar, ¿no? Defendiéndole, tienen una misión que es asegurarse del control de los yacimientos de petróleo y gas que había en Siria. Y entonces la forma en la que opera Wagner, es decir, nosotros apoyamos a Bashar al-Assad, pero a cambio Bashar al-Assad nos concede un 25% de la producción de cada yacimiento de petróleo o de gas que se asegure gracias a Wagner. Entonces aquí Wagner empieza un poco como a expandirse. Ya no es simplemente una fuerza militar que va a apoyar al régimen, sino una fuerza militar que además extrae recursos naturales, que además tiene una importancia económica, que además empieza a aprovecharse de los recursos del país en el que está apoyando al dictador en peligro. Entonces empieza a trazar esta estrategia que es seguridad a cambio de explotación económica y de recursos primarios, ¿no? Entonces Wagner, de alguna forma, empieza a operar casi como una especie como de compañía de Indias Orientales británica, porque no es ese dinero que extrae, esos recursos que extrae, no son para Wagner, porque Wagner es Rusia. En este sentido, no es lo que digo que es importante distinguir, lo que no es una compañía privada, sino que es un brazo ejecutor del Estado ruso. Entonces, todo el dinero que Wagner empieza a generar en Siria es dinero que va al Kremlin. Cada arma que Rusia vende a Siria es dinero para Rusia, y cada mililitro de petróleo que Wagner saca de Siria es dinero para Rusia. Entonces ves cómo se empieza a formar esta dinámica que es casi como de neoimperialismo, ¿no? Claro, esto, o sea, no está solo cobrando por sus servicios, sino, dicho en términos muy banales, está generando valor, de alguna manera. Exactamente, y se está cobrando en especia. Eso es. Y además, Wagner es muy bueno para Rusia en el sentido de que asegura el objetivo político y en teoría no tiene ninguna presencia militar, porque como todo es secreto, como todo es una organización militar paralela, no hay soldados de las Fuerzas Armadas Rusias presentes en el terreno sirio, sino que están vinculadas a esta compañía, ¿no? Y esta compañía es la que consigue derechos y concesiones empresariales que en teoría son para ella y sus compañías, sus compañías satélite o cliente, pero todo está siempre ligado de vuelta al Kremlin, ¿no? Y entonces por eso se habla mucho de los tentáculos de Wagner, que no son otra cosa que tentáculos de influencia económica, diplomática y militar de la propia Rusia. Siria es un bombazo para Wagner, ¿no? Hace muchísimo dinero con ello, además de asegurar el interés geopolítico ruso, ¿no? Que al final es que Bashar al-Assad siga en el poder y continúa en el poder, ¿no? Entonces, este modelo que sucede en Siria, Wagner y Rusia y Wagner, es que insisto que es lo mismo,
tratan de replicarlo en todos aquellos países donde haya gobiernos en apuros, gobiernos dictatoriales, se entiende, y un recurso natural a afianzar. Entonces vamos a ver que entre 2015 y hasta nuestro año, hasta 2023, Wagner empieza a tener presencia en muchísimos sitios en África, en Libia, Sudán, Mali, Mozambique, Madagascar y también en Sudamérica, en Venezuela. Todos esos, muchas veces que hemos hablado de Venezuela, de los asesores rusos, los soldados rusos que rodean a Maduro, que se llevan el petróleo y todo eso es Grupo Wagner. Y esto todo con el consentimiento de los países en los que están, claro. Claro, porque el contrato que tú firmas es: tú eres un dictador en apuros, que estás enfrentándote a una insurgencia, a una guerra civil, entonces tienes un control muy escaso de tu población y de tus fuerzas armadas y de tu administración del Estado. Entonces lo que haces es llamar a los Wagner, o más bien los Wagner ya te tienen en el radar de decir: tú estás en apuros, pues te puedo apoyar. Llaman a los Wagner, y los Wagner, ahora veremos en el caso de la República Centroafricana, que es también otro caso como de libro, se ofrecen a apoyar tu régimen a cambio de explotar tus recursos. Entonces, ¿por qué digo la República Centroafricana? Porque en la República Centroafricana, que lleva en guerra civil desde el 2012, entre el presidente y los rebeldes de lo que se llama la Unión por la Paz, es la coalición rebelde, es donde Wagner ha hecho también más dinero de todo. ¿Y aquí qué recurso natural, qué tipo de recursos naturales tienen? El oro. En la República Centroafricana eran las minas. Entonces, en República Centroafricana de repente se empieza a hablar de los hombres blancos, los hombres caucásicos, que empieza a haber alrededor del presidente de la República. En Centroáfrica, por supuesto, todos son de raza negra, y entonces estos hombres de raza blanca, de raza caucásica, que siempre iban cubiertos y tal, llamaban mucho la atención. ¿Qué pasaba? Que todos de los efectivos que Wagner mandó a la República Centroafricana para ayudar al presidente contra los insurgentes en la guerra civil, la mitad no eran personal de seguridad, sino que eran personal de ingeniería de minas. Y entonces se empiezan a hacer con el control de las minas de oro que hay en República Centroafricana, que es un país muy poco desarrollado, y que en 5 años, desde 2018, que es cuando llegan a entrar las tropas Wagner, a 2023, todas las minas que están bajo presencia de Wagner se han industrializado, se han convertido en unas minas que podían estar en cualquier país occidental, porque Wagner hace de su presencia militar una forma de extracción de recursos. ¿Y esos recursos extraídos a dónde van? Pues no pueden desaparecer. O sea, tienen que poder ser seguidos de alguna manera. O sea, si llegan hasta Rusia, no se puede demostrar que Rusia está detrás de este grupo. Esa es la gracia. Entre Wagner y Rusia, lo que existe es un sistema que es una miríada de empresas pantalla. Entonces, no es directamente Wagner en República Centroafricana, no es directamente Wagner en Siria, no es directamente Wagner en Venezuela, no. Son empresas y empresas y empresas y empresas de seguridad, de dinero, de minas, de recursos, de tal, no sé qué, que se van diversificando para el beneficio económico que se genere de la extracción de esos recursos y la venta de esos recursos, porque no es mandar el oro a Rusia, ¿no? Es mandar el dinero que tú haces vendiendo ese oro. Para que todo eso se diversifique, se pierda el hilo y así no se trace una estrategia directa que, aunque todo el mundo lo sepa, es mucho más difícil de trampear o de impedimentar a base de sanciones. Entonces, me alegra que me hagas esa pregunta, porque todo al final llega: ¿cuál es la lógica de todo ello? ¿Cuál es la lógica que Wagner esté en todos estos sitios? ¿Cuál es la lógica que mande dinero de vuelta a Rusia y tal? Y tampoco me parece que sería tanto impacto o tanto dinero, ¿verdad? O es un dineral, operando en tantos sitios. Es un dineral operando en tantos sitios. Por ejemplo, al año en Siria, para 2021, cuando Bashar al-Assad ya les había concedido el 25%, es que el 25% de la producción de un yacimiento de petróleo es enorme, ¿eh? El 25% de la población de la producción de los 4 principales yacimientos de Siria estaba generando $3.000 millones al año, petróleo, solo con el 25%. Por eso eligen muy bien los países a los que van. Por eso no vienen a España, ¿sabes? O sea, van a países donde hay unos recursos naturales que se pueden explotar y que son muy beneficiosos. Pero la lógica detrás de todo esto, y te acuerdas que muchas veces hablamos de la gran estrategia, de las estrategias a largo plazo y de todo esto, pues Wagner, desde todo este tiempo, dice una experta que a mí me gusta mucho seguir, que es de un think tank que se llama New America, que se llama Candace Rondeau, dice que todo esto de Wagner, todo este sistema clientelar de empresas, casi como de neoimperialismo, casi lo he descrito, es parte de una estrategia para insular a Rusia del sistema de sanciones internacionales que la acosa desde que invadió Crimea, y que era muy previsible que se endureciera si alguna vez llegaba a cruzar la frontera a Ucrania, que siempre había sido el objetivo político de Vladimir Putin. Entonces, cuando hablamos de la gran estrategia de esta idea que Putin ha tenido de expandir Ucrania, el imperio de los zares y tal, esto es real y lo lleva pensando muchísimo tiempo. Ucrania lleva en su cabeza muchísimo tiempo, no lo decidió una noche, ¿no? Entonces, como no lo decidió una noche,
debía de haber previsto que en el momento que tropas rusas de verdad invadieran Ucrania, como ha sucedido en 2022, iba a caer el mazazo de las sanciones internacionales sobre Rusia. Entonces, ¿cómo proteger a la economía rusa? No a la economía rusa porque le importen nada a los ciudadanos, sino a la economía rusa para poder seguir financiando esa guerra, para poder seguir financiando ese estatus de gran potencia. Toda la forma de hacer eso es conseguir un sistema de ingresos a través de todas estas empresas pantalla y tal, no sé qué, coordinado por Wagner. Entonces, el objetivo de Wagner es generar a Rusia un sistema de financiación que pueda evitar las sanciones que imponga Occidente cuando Putin lleve a cabo sus planes políticos de gran potencia que pasan por la invasión de un país, como es el caso de Ucrania. Y viendo la utilidad que está teniendo este grupo, ¿no hay otros países que hayan tratado de imitarlo o de sacar sus grupos paralelos? Bueno, la cosa es que, claro, Wagner tiene muchísima financiación de todo esto que consigue, ¿no? Entonces se retroalimenta muchísimo, ¿no? Yo esto no sé, no lo cito de ninguna fuente, pero desde luego creo que la importancia internacional que tiene Wagner, la expansión internacional que tiene Wagner en tantísimos países, no es algo que cualquier país pueda tener al alcance de la mano, ¿no? Pero es interesante cómo este sistema de por qué están en África, por qué están en Siria, por qué están en Venezuela, que le interesa a Rusia expandirse en África si tiene todos estos, bueno, todo eso obedece a mantener el esfuerzo de la guerra de Ucrania, aún antes de que la guerra de Ucrania comenzara, ¿no? Todo es esta idea de insular a Rusia del posible sistema de sanciones que pueda aparecer. Y después de los hechos recientes, ¿Wagner seguirá operando igual? O sea, porque ha muerto parte de su cúpula en el avión. ¿Esto es un hecho importante o va a seguir operando como hasta ahora? Pues esta desde luego es la pregunta del millón, ¿no? En 2022 Wagner regresa a Ucrania, empieza a tener muchísimo protagonismo y el 23 de junio de este año se da el motín. Aunque el motín de Prigozhin se caiga en 24 horas y aparezca luego después como que se ha reconciliado con Putin y que Wagner sigue siendo libre y tal, bueno, sigue siendo leal, bueno, pues han muerto todos en un accidente de avión. Entonces, ¿qué puede significar esto? ¿Que simplemente se ha revelado la cúpula de Wagner y que ahora Putin la va a reemplazar? ¿O que el grupo Wagner como tal se está escindiendo del Estado ruso al que estaba atado? Porque la importancia de Wagner para Rusia es enorme. O sea, no es simplemente un grupo del que se pueda prescindir, es que es toda la base de su estrategia para mantener la financiación de la guerra de Ucrania pasa por las actividades que tiene Wagner en medio mundo. Entonces no es simplemente como decir, bueno, estos se han revelado, me los voy a cargar a todos y los voy a sustituir por tropas rusas. No, es que esto es como si a Putin se le hubiera revelado una parte de su propio ejército, que es su propio ejército, solo que es un ejército especial que tiene desplegado por todo el mundo para obedecer a una gran cantidad de intereses políticos y económicos. Entonces no puede prescindir de Wagner, no va a acabar con Wagner, pero la pregunta es si puede retomar el control de Wagner simplemente cambiando a los líderes, que es lo que ha hecho, de una forma brutal, o si el grupo ha crecido mucho, es consciente de su propia importancia, del propio poder que maneja y pretende separarse. Bueno, pues es la pregunta del millón. Yo, al final, pues sí, ha matado a Prigozhin y a Utkin y ahora los va a reemplazar. Puede que el grupo se reconstituya y en vez de llamarse Grupo Wagner se llame Grupo Zarista o la cosa que sea, porque esas actividades tienen que mantenerse, son fundamentales para Rusia, ¿no? Un tema que leí sobre esto es que después del motín estaban ofreciendo desde el Estado ruso a integrantes del Grupo Wagner una manera de alistarse al ejército con ciertas condiciones. Esto, de nuevo, no sabemos cuánto de verdad es o si es verdad, pero en ese caso estarían intentando restarle importancia o restarle efectivos al grupo Wagner. Pero al final, mira, eso que dices, Wagner se ha nutrido de soldados rusos, ¿eh? Eran ex soldados de las Fuerzas Armadas rusas que era como una especie de puerta giratoria, ¿no? Salías de las Fuerzas Armadas rusas y te incorporabas a esta especie de organización militar que seguía siendo parte del ejército ruso, seguía siendo parte del Estado ruso. Pero habrá que ver cómo se reconfigura esa relación entre ellos dos. Lo que desde luego Putin no puede permitirse perder es el sistema neocolonial que Rusia ha trazado a través de Wagner. Pues vamos a ver qué pasa, tanto con este grupo como en el frente de Ucrania, porque las últimas noticias además que llegan es de una posible ruptura de las líneas rusas por parte de las tropas ucranianas, que de nuevo esto se lee día sí día también, con más o con menos intensidad, pero es posible que estas cosas pueden ocurrir de un día para otro. Pues seguiremos muy atentos y de momento pues bueno, sabemos un poco de dónde viene Wagner y cuál es su forma de operar. Ya cuando lo veamos en las noticias le iremos siguiendo qué sucede entre ellos y Rusia. Y podemos estar tranquilos, como has dicho, que a España no van a llegar por los recursos naturales. Les atraen los gobiernos inestables con recursos naturales. Pero es curiosa esta relación que hacen, ¿no? Seguridad a cambio de recursos. Una la cumplimos, la otra todavía no. Bueno, pues nos veremos la semana que viene, Nico, con un tema nuevo.